Dios te bendiga, bienvenido una vez más a MDS, tu iglesia virtual. En esta ocasión, sencillamente te decimos, estamos más cerca de regresar, pero antes de regresar vamos a tener que aprender algunas cosas para estar preparados en el día que regresemos. Está pendiente de nuestros enlaces porque ahí pasaremos la información. Pero mientras llega ese momento, alabemos juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Regresamos. Hola, yo soy el chico de los comerciales y bueno, en esta ocasión tenemos un pequeño anuncio para ustedes. ¡Hey! Hola, antes de que continúes con este video, por favor, síguenos en YouTube, encuéntranos fácilmente. Escribe en el buscador Idem Cuautlisco MDS. Aparecemos en los primeros resultados. Vamos a nuestro canal, le das a suscribirse y activas la campanita de notificaciones para que te alerte YouTube en cada video que subamos. ¿Ves qué sencillo es? Y también te invitamos a darle like a nuestros últimos videos y a compartirlos con todos tus contactos, tal y como lo estamos haciendo ahora. Esta es nuestra última transmisión, así que también comenta algo agradable, algo que te haya gustado, alguna sugerencia, y también comparte. ¡Hey! Pero no es lo único, también puedes encontrarnos en Facebook como Idem Cuautlisco MDS. Le das en páginas y el primer resultado somos nosotros. Vamos a darle me gusta. Y en esos tres puntitos le damos en configuración de seguimiento, ver primero, y así tendrás todas nuestras notificaciones y publicaciones en tu muro a primera vista. Muchas gracias, continúa con el video. Hola hermano, excelente domingo está teniendo hoy. Estamos transmitiendo una vez más desde MDS, tu iglesia virtual. Estamos contentos de estar hoy en casa de Dios. Usted está en casa por el momento, pero ya llegará el tiempo en que alabaremos a nuestro Dios con todo corazón. Mientras, quiero invitarle a que ahí donde está, invite a su familia, invite a su papá, a su mamá, a los abuelos, porque vamos a alabar al Señor. Cierre sus ojos y haga una oración conmigo. Diga: gracias Dios porque eres bueno. Decía el salmista: mi alabanza estará de continuo, tu alabanza estará de continuo en mi boca. Así es como debe vivir el que sigue a Cristo, con alabanzas todos los días. Por eso en este tiempo queremos alabarte de todo corazón, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de honor y de poder. En tu nombre, Jesús, gracias, te alabamos y te bendecimos. Amén. Alabe al Señor conmigo. De mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Si hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te glorificaré y te alabaré, mi buen Jesús. Vamos una vez más. Te alabaré y te glorificaré, te alabaré, mi buen
Jesús. Y eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Si hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Alabe con su voz. Dígalo con su voz. En todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabamos, Rey. Te alabaré, yo te glorificaré y te alabaré, mi buen Jesús. Oh, y te alabaré, yo te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Alabe a Jesús. Alabe a Jesús. En este tiempo, hermano, que estamos pasando por esta situación, la cual, pues en lo personal nunca había vivido algo así, el alejarse de los templos para permanecer en casa, porque esta situación lo ha permitido así. Pero sin embargo el corazón del cristiano, el corazón de la persona que sigue a Cristo no debe menguar, debe permanecer fiel. Y es importante que en nuestro corazón haya ese sentimiento de saber que alguien dio la vida por ti, por mí. Eso es lo que hace que tengamos fuerzas para seguir alabando y adorando al Señor. No vimos su sacrificio de Jesús, no vimos ese martirio que Él vivió, pero por fe lo creemos que fue así. Y eso es lo que Dios anhela en nuestro corazón, que tengamos gratitud de lo que Él hizo. Dice este canto que somos inmerecedores de la gracia del Señor, pero cuando éramos inmerecedores, Él, Jesús, nos hizo merecedor de su gracia. Adore conmigo al Señor. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que
pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Vamos a ver una vez más. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Yo quiero corresponderte, ser fiel por siempre, decisión y no fallar jamás. Fallarte a ti, Señor. Entre en un momento de adoración con su Dios en este tiempo. Dígale cuán grande es Él. Dígale que hoy ha venido a adorarle. Dígale: aquí estoy, Señor. Ahí en su hogar donde usted está, frente a esta pantalla, traiga adoración al Rey. Traiga adoración al Rey. Solo Él es digno. Solo Él es digno de ser alabado. Oh, Rey. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida
dispuesto todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser y mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré. Si para ti, si para ti, si para ti. Es una ofrenda. Si porque tú eres mi Dios, si eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Dígaselo como oración, porque tú eres mi Dios, si eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Para ti. Adore su nombre en este día. Donde quiera que Dios esté viendo, es importante siempre darle la gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho. En este tiempo queremos darle gracias. Y así continuamos con nuestro servicio. Que Dios te bendiga. Y recuerda, estamos transmitiendo desde MDS, tu iglesia virtual. Dios te bendiga. Una vez más estamos ya conectados para escuchar y meditar la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y esto es algo maravilloso. No es todo lo que nosotros estemos pensando o creyendo, sino es lo que Él puede hacer a través de su palabra. Hemos estado meditando sobre el libro de Hechos. La semana pasada estábamos viendo aquel sermón que Pedro dio en el aposento alto, a donde les decía que pusieran atención a lo que iba a suceder. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el libro de Hechos, pero quisiera tomar como base ahora el capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tres cosas bien importantes que Pedro está recalcando aquí. Uno dice: arrepentíos, bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es interesante la manera en que Pedro llega a esa conclusión.
Pero meditemos un poco sobre la predicación que Pedro había realizado. Los primeros versículos, del versículo 14 al versículo 21, empezamos a notar cómo Pedro habla del libro de Joel. Y habla de las profecías del Antiguo Testamento, cómo tienen cumplimiento total en Jesucristo. Habla de esa gran promesa que tiene. Después de los versículos 2 del 25 al 36, empieza a explicarles por qué Jesús es el Mesías. Y la culminación de ese mensaje la encontramos en los versículos 37 al 40. Porque Jesús resucitado puede cambiar sus vidas. Es interesante la manera o la homilética que utiliza Pedro. Habla con una certeza como no había muchos en ese momento. Habla de tal manera que la gente presta atención. Habla de tal forma que todos ponen esa atención de vida. Qué difícil es para nosotros hoy que nos presten atención. A Pedro quizás algunas veces había hablado a la gente, pero no le prestaba tanta atención. En este momento tenía más de 3,000 personas ahí reunidas. No puedo decir que era un número mayor, pero dice que por lo menos 3,000 se convirtieron en ese día. Así es que tenía más de 3,000 personas, todo un auditorio. No necesitaba micrófonos, lo único que necesitaba era la voz. Y para que esas 3,000 personas le prestaran atención, tuvieron que haber pasado muchas cosas. Así es que esa predicación ciertamente fue llena del Espíritu Santo. Ciertamente el Espíritu Santo guió a Pedro. Alguien alguna vez dijo esto en broma, que Pedro necesitó un sermón para que se convirtieran 3,000 personas. Nosotros necesitamos 3,000 personas para que se convierta uno. Qué irónico. Pero esa es la realidad. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo venga, hable a nuestra vida, nos transforme y nos cambie. Pero meditamos sobre 3 consecuencias del primer sermón de Pedro. 3 consecuencias que sucedieron. Él ya habló, ya predicó, pero ¿qué es lo que sucedió en ese contexto? 1, el efecto. Las personas dijeron, ¿qué haremos? Fue tan grande la impresión de recibir el sermón, fue tan grande la forma en que ellos captaron el mensaje tan convincente que Pedro estaba compartiendo, que su respuesta fue, ¿qué haremos? No es suficiente sentir tristeza por nuestros pecados. Ellos habían escuchado quizás algunos a Juan el Bautista y se arrepentían, se bautizaban para arrepentirse, pero no había una convicción. Algunos de ellos a lo mejor y escucharon también a Jesús predicar y sintieron tristeza por su culpa. Esto me recuerda a aquel joven que le dice, maestro, ¿qué necesito para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes. Y le dio tristeza. Muchas veces cuando nosotros sabemos que estamos mal, nos da tristeza, nos sentimos mal, pero no sucede, no pasa de ahí, no sucede otra cosa. Sencillamente esa tristeza nos embarga y nosotros intentamos conseguir un cobijo, necesitamos a alguien que venga y que nos ayude, pero sabemos que es algo que hicimos mal. La tristeza se calma cuando encuentras consuelo en alguien. Así es que la tristeza no es suficiente en ese que haremos, sino había que dejar que Jesús llegara y que perdonara sus pecados. Nosotros tenemos que dejar que Dios venga y que nos perdone. Porque una cosa es que tú escuches un mensaje que te haga sentir bien, y un mensaje como el que acababa de decir Pedro, ustedes crucificaron al Señor, ustedes son los que trajeron esa maldición, ustedes son los que traen todo lo malo. Era una predicación muy señalada hacia el pueblo judío. Entonces, ellos pudieron enojarse. En el
capítulo 6 encontramos a Esteban. La misma palabra aparece. Se compungieron de corazón. Pero en vez de que esa compunción hubiera sido de tristeza y de buscar perdón, fue de enojo, y tomaron al mártir, lo apedrearon y le dieron muerte. Esa fue la realidad de Esteban. En este caso no fue así. Ellos también se compungieron de corazón, pero ahora ese dolor que había en él solamente los llevaba a decir: ¿qué haremos? Estamos mal. No era una tristeza, era un arrepentimiento. Sabían que estaban mal contra de Dios y ellos necesitaban que alguien los perdonara. Y Pedro les está diciendo: Jesús les puede cambiar la vida. Ahora ellos tenían que permitir que Dios llegara, los cobijara y les perdonara. Debemos vivir como perdonados, porque quizás alguien diga: yo ya soy perdonado, pero sigues viviendo como si no lo fueras. Es más, yo conozco a gente que por un lado comete un error, le pide perdón al Señor, pero sigue viviendo bajo la sombra de ese pecado que hizo, porque no le ha creído que Dios le ha perdonado. Gente que quizás fue muy mala o muy buena, y cuando llega y le pide perdón al Señor, al rato vuelve a recordar el pecado y vive viviendo con ese pecado. Lo trae a su mente, lo trae a su corazón y está sufriendo. Tú tienes que entender que debes de vivir como perdonado. ¿Qué es como perdonado? Sabiendo que Él ya te quitó esa culpa, que ya no lo debes. Piensa un momento. Estás en un banco, tienes una gran deuda. El banco te ha citado porque te va a embargar todos los bienes. Con toda la pena tú llegas y le dices al gerente: necesito por favor que me dé un plazo, necesito que liberar la deuda, tengo mucho tiempo que no he podido pagar, mi deuda sigue creciendo, pero yo la quiero pagar, pero no puedo. El gerente te ve y te dice: aquí la ley dice que si usted no paga, lo voy a tener que meter a la cárcel, lo voy a tener que demandar. Alguien escucha su petición diciendo: ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Se acerca al gerente, le dice cuánto debe, le da la cantidad, una cantidad muy grande. Aquel hombre se queda sorprendido y dice: oiga, ¿usted va a poder pagar eso? Dice: nunca, ni con toda mi vida voy a poder pagar, pero voy a hacer lo imposible por pagarlo. Ese hombre se compadece, hace un cheque, liquida la cantidad y le dice al gerente: aquí está la deuda del señor, está pagada, y usted puede irse tranquilo. Pero cuando aquel hombre se va, el otro se queda con los documentos y todavía sigue pensando: pero debo mucho, ¿qué voy a hacer? No creo que me hayan pagado la deuda. ¿Qué méritos hice para que me pagaran la deuda? No tengo cómo agradecer, ni tengo cómo pagar. Se me hace que a lo mejor me mintieron. Mejor voy a seguir viviendo frustrado, pensando que mi deuda no se ha pagado. Y esa persona que sufrió pérdidas, que ahora tiene una bendición porque ya no debe nada, sigue pensando que a lo mejor se los van a cobrar, que algo quiere. No puede entender que su deuda se pagó. Lo mismo sucede con el cristiano muchas veces. La deuda que él adquirió con Satanás, Jesús la pagó en la cruz y le dio la libertad para que él pueda estar libre y pueda buscar a Dios, pueda alabarle, pueda bendecirle y pueda glorificarle. Pero el hombre, cuando va a levantar las manos, dice: no, porque he pecado. Sí, pero cuando llegaste y le pediste perdón a Jesús, Jesús se compadeció de ti antes de que tú nacieras, muriendo en esa cruz, dándote vida a ti, dándome vida a mí. A partir de ese momento la deuda quedó cancelada, pero tú sigues pensando que debes esa deuda. Y lo peor es que muchos preguntan: ¿y si Dios no me perdonó? Siguen acarreando, siguen viviendo como si no fueran perdonados. Entonces el efecto que estaba haciendo ahí es que ellos tenían que sentir que eran perdonados, que su vida era diferente. La segunda acción que vemos fue la respuesta que dio Pedro.
Pedro no se quedó pensando, ¿qué voy a hacer? Fue más allá. Lo primero que les dice es, arrepentíos. Y lo segundo es, y bautícese cada uno. Dos palabras, arrepentíos. ¿De qué se iban a arrepentir? Si ellos querían cambiar, necesitaban arrepentirse. Esto significa cambiar de dirección, dar la vuelta, hacer las cosas de una manera distinta. Ir a volverse a Cristo dependiendo de su perdón, de su misericordia, de su dirección y de sus propósitos. Quizás, a veces me he puesto a pensar, en ese grupo que estaba escuchando a Pedro, hubo gente que estuvo gritándole antes, crucificarle, crucificarle. Y ahora sentía ese dolor de decir, ¿cómo le voy a decir a Jesús que me perdone si en realidad yo grité que lo crucificaran? Pero en ese momento estaba la situación también en su mente. Necesito cambiar, necesito el perdón, necesito ver el día del Señor, necesito ver la bendición de Dios. ¿Qué necesito? Necesito arrepentirme. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de ese Mesías, de ese hombre que murió. Esa palabra que acabo de escuchar que dice que Jesús murió en una cruz por mi culpa, pero que el Padre le resucitó para hacerlo primogénito de toda creación. Esa es mi respuesta. Eso es lo que yo necesito. Pero no bastaba solamente decirle arrepentidos. Le dice bautícense cada uno. El bautismo nos identifica con la obra de Cristo. Y el bautismo tenía varios significados en ese momento, porque los únicos que se bautizaban antes de Juan eran aquellos hombres que querían ser judíos. No era una práctica cualquiera, sino era decir, soy un pagano, soy una persona alejada de la voluntad de Dios, pero hoy no solamente me va a bastar la circuncisión, porque eso se hace en secreto. Necesito bautizarme, que el mundo sepa que mi vida está cambiando, que ahora pertenezco al pueblo judío. Y cuando sencillamente Juan les decía, bautícense, ellos decían, bueno, me estoy humillando a ser otra vez aquel gentil. El decirle a un hombre judío que se tenía que bautizar era humillante en ese momento, pero ellos tenían que aceptarlo. El bautismo lo identificaba con Cristo. El bautismo les estaba dando a entender que ellos necesitaban a Jesús y que Jesús estaba con ellos. El bautismo significaba esa unión mística en ese momento, ese pacto que debería de tener. Y que con ese bautizo ahora iban a poder tener una comunión de creyentes. A partir de ese bautismo su vida iba a ser distinta, iba a cambiar drásticamente. El bautismo era una condición para ser discípulo y un símbolo de la fe. No podía significar otra cosa. Así es que en primer lugar tenían que enfrentarse a ¿sí me habrá perdonado Dios? Segundo, se tenían que enfrentar al decirle al mundo, he aquí que yo soy peor que gentil y ahora tengo que bautizarme. Pero no solamente era eso, sino que era en el nombre de Jesús, o era bajo la autoridad de Jesús. Quería decir que ahora se estaban bautizando. Quizás, regreso al ejemplo, que a lo mejor había gente que le había dicho crucificados. ¿Cómo me voy a bautizar en el nombre de aquel? ¿O cómo voy a someterme a aquel que yo dije que lo crucificaran? Así es que para los judíos en ese momento el bautismo significaba más cosas. Primero era arrepentirse en su mente, en su corazón, aceptar a Jesucristo, aquel que habían rechazado. Pero ahora era decirles también, soy lo peor, pero vengo a un cambio. La tercera acción que empezamos a ver fue la aceptación. Una vez que ellos se bautizaban, ya pertenecían a un nuevo grupo. ¿Eran judíos? Sí. Había muchas cosas por adelante que tenían que aprender. Cerca de 3,000 personas en ese momento se convirtieron en discípulos. A partir de ese momento ellos iban a empezar a conocer a Jesús. Quizás algunos habían escuchado de Jesús, quizás algunos escucharon a Jesús, quizás otros no, pero en ese momento esas 3,000 personas se estaban haciendo discípulos de Jesús. A veces nosotros decimos, voy a ir y voy a predicar y le voy a hablar a una persona de Cristo, y una vez que se convierte ahí la dejamos. No hicieron eso los apóstoles, sino que ellos se convirtieron y los hicieron discípulos.
Esos nuevos cristianos se unieron a los creyentes. Tenían que darle un seguimiento. Después de que se unieron, entonces empezaron a ser discipulados. Les empezaron a enseñar lo que era la unidad, lo que era la comunión, lo que eran las enseñanzas de Cristo. La gran comisión no basta con ir y predicar. A veces me dicen, es que el evangelista llega y predica así, ¿dónde queda el fruto? ¿A dónde va el fruto? No se puede ser madre y abandonar al hijo. Necesita algo más. Necesita cuidarlo, abrazarlo, darle su leche, cambiarle cuando sea necesario, cobijarlo. A un bebé se le atiende. Y si estamos diciendo que ellos eran recién convertidos, necesitaban el cobijo de los demás discípulos. Necesitaban el cobijo de los padres espirituales. Qué triste que alguien diga, es que yo acepté a Jesús, pero nunca cambiaste, porque nadie te enseñó. Y hoy es el día en que tú tienes que cambiar esa mentalidad. El predicar no es solamente que se convierta a la persona y que haga la oración de fe. Eso cualquiera lo puede hacer. Quizás hace la oración de fe por remordimiento, no por arrepentimiento. Y necesita entregar su vida y decirle, no puedo seguir igual, necesito ser distinto. Lo siguiente que nosotros tenemos que ver es que cuando alguien escucha el mensaje, se transforma todo. ¿Qué pasa cuando tú escuchas el mensaje? ¿Qué efecto tiene en tu vida? Cada vez que tú escuchas una predicación, ¿qué sucede en tu vida? Una vez haciendo cuentas así de una manera rápida, yo les decía, si he predicado por casi 20 años, todos los domingos, son 52 domingos, por 20, estamos hablando que son 1040 sermones. Y de esos 1040 sermones que he predicado, solamente estoy haciendo números. ¿Cuántos has escuchado tú? ¿Cuántos has asimilado? Pero eso es de mi lado, de nosotros como cristianos. Yo no sé cuántos años tengas de cristiano. Quizás tienes 20, 30, quizás tienes 5, quizás pocos meses. No importa el tiempo que tengas, saca la cuenta de cuántos mensajes has escuchado de todos los domingos. Ahorita sacamos de 20 domingos, pero esos 20 domingos súmale todos los mensajes que escuchaste entre semana. Súmale todos los mensajes que escuchaste en radio, en algún medio electrónico, llámese cassette, llámese disco, llámese MP3, cualquier formato. Y te vas a dar cuenta que has escuchado muchos mensajes. La pregunta es que ¿cuántos de esos mensajes han hecho que cambies tu vida? ¿Qué efecto ha provocado esos mensajes? ¿Cuál es la respuesta que has tenido a esos mensajes? ¿Solamente pedir perdón pero seguir viviendo igual? No, hermano, necesitamos cambiar, necesitamos ser diferentes. Necesitamos aprender a pagar las consecuencias. No podemos ser los mismos. No podemos vivir bajo la misma circunstancia. Yo te invito a que medites en esta hora exactamente eso. El sermón de Pedro trajo muchas cosas a la vida de aquellos que le estaban escuchando, pero tomaron decisiones. ¿Qué decisiones debemos aprender a tomar nosotros? ¿Qué efecto tienen en nuestra vida? ¿Cuál es la respuesta? ¿Y qué consecuencias utilizas para pagarlas? ¿Por qué no inclinas tu rostro en este momento? Y eres sincero con Dios y le preguntas, ¿qué efecto ha tenido el mensaje? ¿Ha sido un mensaje bonito que me ha hecho sentir feliz, pero a los 3, 4 días se te olvida y lo has perdido? Es el momento de cambiar. Es el momento en que no sientas tristeza, sino que sientas remordimiento. No, que sientas un pesar en tu alma. Porque cuando tú sientes ese pesar, sabes que has ofendido a Dios y que necesitas un cambio de vida.
Cada vez que nosotros hemos cometido errores y le hemos pedido sinceramente a Dios que nos perdone, y Él nos ha perdonado, tenemos que salir con la cara enfrente. Quizás la gente no lo entienda. Quizás tengas que pagar las consecuencias de aquel error y la gente te critique y te diga y te recalque lo que eras en el pasado. Una vez escuché a un hombre decir: me criticaron porque asisto a la iglesia, y quien me habló y me criticó me dijo: es que ahí en tu iglesia asiste fulano de tal que era borracho, fulano de tal era prostituta, fulano de tal hacía esto y puras cosas malas, pero siempre había una misma secuencia: era. Entonces aquel hombre sonrió y me dijo, pero yo le contesté: la cuestión es que a donde tú vas son todavía borrachos, todavía son adúlteros, todavía son, y aquí a donde yo estoy asistiendo éramos. Que eso entre en tu corazón. No lo soy, era, porque he recibido el perdón de Jesús. Cree en el perdón de Jesús, guárdalo en tu corazón, entonces tu vida va a ser diferente. Porque no levantas una oración al Señor y le dices: Señor, a partir de este día te pido que cambies mi manera de pensar, que cada vez que escuche un mensaje pueda entender lo que tú tienes escrito para mi vida, que pueda pedirte perdón y suplicarte que me transformes. Ayúdame. Ya no quiero terminar y decir fue un bonito mensaje, sino decir es el mensaje que ha transformado mi vida y ahora lo voy a compartir con otros. Voy a hablar de su palabra a donde quiera, porque es una noticia que vale la pena. Y de aquellos que acepten, voy a guiarlos, les voy a enseñar, me voy a volver su maestro, porque no voy a parar con dejarlos solos, porque es mi responsabilidad. Son mis hijos espirituales. Ayúdanos, Señor, a hacerlo correctamente. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias. Que Dios nos ayude a hacer las cosas correctamente y de la mejor manera. Te invito para que nos estés acompañando en nuestras reuniones de educación cristiana a través de Zoom. Los días miércoles a las 7 de la noche. Contáctanos con nosotros. Y si no las puedes ver a través de Zoom, van a estar disponibles después en Facebook y aquí en YouTube también. Así es que alégrate. Dios está haciendo cosas grandes y te quiere utilizar a ti y me quiere utilizar a mí. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Hey! No te vayas aún. Te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar totalmente informado de nuestras próximas transmisiones y los próximos proyectos para ti. Porque esto es MDS, tu iglesia virtual. Y lo último de lo último, todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos educación cristiana totalmente en vivo en la plataforma de Zoom para poder interactuar con los profesores, y si no puedes conectarte por alguna u otra razón, siempre está la alternativa de presenciar la clase vía YouTube y vía Facebook. Muy bien, si necesitas más información como las credenciales para entrar a Zoom o los enlaces de YouTube o Facebook, contáctate con nosotros. Nos vemos.